Puesto que todos vivimos en una misma sociedad humana y sobre un único planeta, no nos queda más remedio que aprender a funcionar juntos. En un mundo sin compasión, la única forma de hacerlo es mediante la fuerza ejercida por agentes externos como la policía, los ejércitos, las leyes y las armas que las respaldan. Pero si pudiésemos aprender a desarrollar la bondad amorosa y la compasión entre todos nosotros, una comprensión espontánea del hecho de que todo lo que hacemos por nuestro propio bien debe ser también de beneficio para los demás y viceversa, no necesitaríamos ni ejércitos, ni policía, ni pistolas, ni bombas. En otras palabras, la mejor clase de seguridad que nos podemos ofrecer es la que viene de abrir nuestro corazón. He oído decir a gente que si todos fuéramos amables y compasivos, el mundo sería un lugar más bien aburrido. Las personas serían como ovejas y se pasarían el tiempo holgazaneando sin hacer nada. Nada podría estar más lejos de la verdad. Una mente compasiva es una mente entusiasta. Hay un sinfín de problemas en el mundo. Miles de niños mueren de hambre cada día. Hay guerras que nunca salen en los periódicos, pero que matan a miles de personas. En la atmósfera se acumulan gases venenosos, poniendo en peligro nuestra existencia. Pero ni siquiera tenemos que buscar tan lejos para encontrar expresiones de sufrimiento, porque en realidad estamos rodeados de dolor. Un colega que sufre la perspectiva de un divorcio, un pariente que tiene que lidiar con la enfermedad física o mental, un amigo que ha perdido el trabajo, sin contar con los miles de animales que son sacrificados a diario porque nadie los quiere, se han perdido o han sido abandonados. Si de verdad quieres ver cómo puede ser de activa una mente compasiva, te propongo un ejercicio sencillo, que no te requerirá más de 5 minutos. Siéntate con un papel y un bolígrafo y haz una lista de 10 problemas que te gustaría que se resolvieran. No importa si son problemas globales o cuestiones que te tocan de cerca. Tampoco hace falta que les busques soluciones, simplemente escribe la lista. El simple hecho de escribir esta lista puede generar una transformación en tu actitud, despertar la compasión natural de tu verdadera mente. El significado de la bondad amorosa y de la compasión. Si escribiéramos una lista de todas las personas que nos disgustan, aprenderíamos mucho sobre los aspectos de nosotros mismos que nos cuesta afrontar. Pema Chodron, comienza donde estás. Hace un tiempo, un estudiante dijo que las palabras bondad amorosa y compasión eran términos muy fríos. Parecen distantes y académicos, algo así como un ejercicio intelectual de sentir pena por otras personas. ¿Por qué no podemos usar una palabra más sencilla y directa como amor? Existen un par de buenas razones por las que los budistas usamos las palabras bondad amorosa y compasión en vez de una palabra más sencilla como amor. El término amor está tan vinculado con las respuestas mentales, emocionales y físicas relacionadas con el deseo, que resultaría bastante peligroso asociar la idea de abrir nuestra mente con una emoción que fortalece nuestro engaño, básicamente dualista, de creer en un yo y un otro, como cuando decimos te amo o me encanta esto. Hay allí un cierto sentimiento de dependencia frente al objeto amado y un énfasis en lo que nosotros ganamos al amar y al ser amados. Es cierto que hay ejemplos de amor que trascienden el beneficio personal e incluyen el deseo de beneficiar a otro, como el vínculo amoroso entre padres e hijos.
La mayoría de padres estarían seguramente de acuerdo en que el amor que sienten por sus hijos e hijas conlleva más sacrificio que gratificación personal. De forma muy general, sin embargo, los términos bondad amorosa y compasión nos sirven como señales de stop lingüísticas. Hacen que nos detengamos y reflexionemos sobre nuestra relación con los demás. Desde el punto de vista budista, la bondad amorosa se entiende como la aspiración de que todos los demás seres sensibles, incluidos aquellos que nos desagradan, sientan la misma clase de alegría y libertad a la que nosotros mismos aspiramos. Es reconocer el hecho de que todos tenemos los mismos tipos de deseos y necesidades, como el deseo básico de llevar nuestra vida en paz, libres del miedo al dolor o al daño. Incluso una hormiga o una cucaracha experimenta los mismos tipos de necesidades y miedos que los seres humanos. Como seres sensibles, todos somos parecidos y todos estamos emparentados. La bondad amorosa, por tanto, es algo así como el reto de hacernos conscientes a nivel emocional e incluso corporal de esta bondad y de esta interrelación, en vez de dejarla como un mero concepto intelectual. La compasión significa profundizar aún más en esta capacidad básica de ver a otro ser sensible como igual a uno mismo. Su significado fundamental es sentir con. Es el reconocimiento de que lo que tú sientes, yo lo siento. Lo que te hace daño también me hace daño a mí, y cualquier cosa que te ayude también me ayuda a mí. La compasión, en términos budistas, es una identificación completa con los demás y una disposición activa a ayudarles de cualquier manera que podamos. Podemos pensarlo en términos prácticos. Cuando mentimos a alguien, por ejemplo, ¿a quién estamos haciendo daño? A nosotros mismos. Nos estamos cargando con el peso de recordar la mentira que hemos dicho, de disimular cualquier cosa que pudiera descubrirla y quizá de generar todo un tejido de falsedades adicionales para evitar que se descubra la mentira inicial. O imagina que robas algo, incluso algo tan insignificante como un bolígrafo de tu oficina o de cualquier otro lugar. Piensa en la cantidad de acciones grandes y pequeñas que tienes que hacer para ocultar lo que hiciste. Y por mucha energía que pongas en disimular tu acción, lo más probable es que se acabe descubriendo. Es imposible ocultar todos los detalles. Al final, lo único que habrás logrado es desperdiciar un montón de tiempo y de esfuerzo que podrías haber dedicado a algo mucho más constructivo. La esencia de la compasión es el reconocimiento de que todos somos un reflejo de todos y que todas las cosas son un reflejo de todas las demás cosas. Un texto antiguo llamado el Sutra Avatamsaka describe el universo como una red infinita generada por la voluntad del dios hindú Indra. En cada nexo de esta red infinita se halla una piedra preciosa, magníficamente pulida y con infinitas perspectivas, en cada una de las cuales se reflejan todas las facetas de todas las demás gemas de la red. Puesto que tanto la red misma como la cantidad de piedras preciosas y el número de facetas en cada gema son infinitos, el número de reflejos es también infinito. Cuando cualquiera de las gemas de esta red infinita sufre alguna alteración, todas las demás también cambian. La historia de la red de Indra es una explicación poética de las conexiones, a veces misteriosas, que observamos entre sucesos aparentemente sin relación.
Algunos estudiantes me han explicado recientemente que los científicos modernos llevan bastante tiempo batallando con la cuestión de las interconexiones, que surgen entre partículas de forma bastante incomprensible para la mente humana y difícil de observar con el microscopio. Aparentemente, algunos experimentos con partículas subatómicas que se han llevado a cabo en los últimos decenios sugieren que cualquier cosa que en algún momento ha estado vinculada con otra mantiene para siempre esta conexión. Como las gemas de la red de Indra, cualquier cosa que afecta a una de estas partículas afecta también automáticamente a la otra, por muy separadas que estén en el tiempo o en el espacio. Y puesto que una de las teorías actuales de la física moderna sostiene que toda la materia estuvo unida en un solo punto al inicio del Big Bang, que creó este universo, es teóricamente posible, aunque no está demostrado, que cualquier cosa que afecte a una partícula de este universo afecte también a todas las demás. La profunda interrelación que sugiere la imagen de la red de Indra no es más, por ahora, que una analogía con las teorías científicas actuales, pero algún día se podría convertir en una realidad científica. Y esta posibilidad, a su vez, transforma la idea misma de cultivar la compasión, convirtiendo esta bonita idea en una cuestión absolutamente vital. Con solo cambiar tu perspectiva, no solo puedes cambiar tu experiencia, sino que puedes cambiar el mundo. Tomárselo con tiempo. Mantente libre de todo aferramiento a la experiencia. Para entrenarse en la bondad amorosa y la compasión, es necesario hacerlo paso a paso. De lo contrario, podemos caer fácilmente en la tentación de querer abarcar demasiado y hacerlo precipitadamente. Cuando llegué a esta etapa de mi entrenamiento, me contaron una historia ejemplar que ilustra esta tendencia. Es una historia de Milarepa, quien se considera uno de los más grandes maestros iluminados del Tíbet y que enseñó principalmente mediante canciones y poesías que componía espontáneamente. En su vida, Milarepa viajó mucho, y cuando un día llegó a un pueblo, se sentó y se puso a cantar. Un habitante del pueblo escuchó su canción y se sintió absolutamente cautivado por la idea de abandonar todas las cosas a las que estaba apegado y vivir como un ermitaño para poder alcanzar la iluminación tan rápidamente como fuera posible y ayudar a tantas personas como pudiera en los años que le quedaban de vida. Cuando explicó su propósito a Milarepa, éste le recomendó amablemente que se quedara en su casa un tiempo, empezando a practicar la compasión de una forma más gradual. Pero el hombre insistió en abandonarlo todo inmediatamente. Ignorando la advertencia de Milarepa, corrió acaloradamente a su casa y empezó a regalar todas sus pertenencias, incluida la casa misma. Finalmente ató unos cuantos artículos necesarios en un pañuelo, partió a la montaña, buscó una cueva y se sentó allí con la intención de meditar sin haber practicado nunca antes ni haberse tomado el tiempo de aprender a hacerlo. 3 días después, sin embargo, el pobre hombre estaba hambriento, agotado y congelado. Al 5.º día de aguantar el hambre y la incomodidad, quiso volver a su casa, pero se sentía demasiado avergonzado para hacerlo. Pensó, hice tal espectáculo, dejándolo todo atrás para irme a meditar. ¿Qué pensará la gente si vuelvo ahora después de solo 5 días? Sin embargo, al final del 7.º día, no pudo aguantar más el frío y el hambre y volvió a su pueblo. Tímidamente llamó a las casas de sus vecinos para preguntarles si podrían devolverle sus cosas.
Lo recuperó todo y cuando se hubo asentado de nuevo, volvió a ver a Milarepa y le pidió humildemente las instrucciones preliminares de meditación. Siguiendo el camino gradual que le enseñó Milarepa, con el tiempo se convirtió en un practicante de meditación de gran sabiduría y compasión, y pudo ayudar a muchas personas. La lección de esta historia es, por supuesto, que hay que resistir la tentación de precipitarnos en la práctica, esperando resultados inmediatos, claro. Nuestra percepción dualista de un yo y de un otro no se generó de un día para otro, y por tanto no podemos pensar que la vamos a vencer tan rápidamente. Si nos apresuramos en el camino de la compasión, lo mejor que nos puede pasar es que acabemos como este hombre que regaló impulsivamente todas sus posesiones. Y en el peor de los casos, podemos hacer algún acto caritativo y luego lamentarnos de ello, creando así un obstáculo mental que podríamos tardar años en superar. Todos los maestros insistieron mucho en este punto. Si emprendemos un camino gradual, puede que nuestra vida no cambie al día siguiente, a la semana siguiente ni al mes siguiente. Pero cuando después de un año o de unos cuantos años miramos atrás, sin duda veremos que ha habido una transformación. Nos encontramos rodeados de compañeros comprensivos y que nos aprecian. Cuando tenemos algún conflicto con otras personas, sus palabras y sus actos ya no nos parecen tan amenazadores como antes. Cuando alguna vez sentimos dolor o sufrimiento, este asume unas proporciones mucho más razonables y realistas, y quizá incluso vemos que es bastante insignificante comparado con los sufrimientos experimentados por otras personas que conoces. En el camino gradual que aprendí, la compasión hacia los demás se desarrolla en 3 niveles sucesivos. Hay que practicar cada nivel durante algunos meses de forma parecida a como los estudiantes aprenden las técnicas básicas de las matemáticas antes de pasar a sus aplicaciones superiores. En el primer nivel, aprendemos a desarrollar una actitud compasiva con nosotros mismos y con los seres que nos rodean. El segundo nivel se centra en desarrollar una bondad amorosa y una compasión inconmensurable hacia todos los seres. Y el tercer nivel consiste en cultivar la bodhicitta. La bodhicitta se divide en 2 tipos o niveles: la bodhicitta absoluta y la relativa. La bodhicitta absoluta es el reconocimiento espontáneo del hecho que todos los seres sensibles, sin importar cómo actúan o qué apariencia tienen, ya están completamente iluminados. Suele hacer falta mucha práctica para alcanzar este nivel de reconocimiento espontáneo. La bodhicitta relativa, a su vez, consiste en cultivar el deseo de que todos los seres sensibles se liberen completamente del sufrimiento, reconociendo su verdadera naturaleza, y también en aprender las acciones necesarias para que se haga realidad este deseo. Bien, vamos con el primer nivel. Cuando pienses en un prisionero condenado a muerte, imagina que eres tú. Patrul Rinpoche, las palabras de mi Maestro Perfecto. Las meditaciones de la bondad amorosa y de la compasión tienen muchos parecidos con las prácticas de Shiné que ya hemos explicado. La diferencia más importante está en la elección del objeto sobre el que reposamos la atención y en los métodos que usamos para ello. Una de las lecciones más importantes que puedes aprender durante los años de entrenamiento formal es que cada vez que bloqueas la compasión, que es una cualidad natural de la mente, inevitablemente te sentirás pequeño, vulnerable y temeroso.
Es demasiado fácil pensar que solo nosotros sufrimos y que el resto de las personas son de alguna forma inmunes al dolor, como si hubieran nacido con alguna clase de conocimiento especial que les permite ser felices y que por algún accidente cósmico nosotros nunca hemos recibido. Cuando pensamos así, esto hace que nuestros problemas parezcan mucho más grandes de lo que realmente son. Yo también he albergado esta creencia, tanto como cualquier persona, y por tanto también he tenido ocasiones de sentirme aislado y atrapado en un modo de pensar dualista, donde mi pequeño yo, débil y vulnerable, se ve enfrentado a todos los demás y cree que son mucho más fuertes, felices y estables. Creí ingenuamente que los demás tenían poder sobre mí, y este poder se convirtió en una terrible amenaza a mi bienestar. Pensaba que en cualquier momento alguien podría encontrar formas de socavar la poca confianza y felicidad que yo había logrado para mí mismo. Trabajando con muchas personas a lo largo de los años, llegué a darme cuenta que yo no era el único en pensar así. Alguna parte de nuestro cerebro antiquísimo de reptil se dedica a evaluar constante e inmediatamente si la persona que tenemos enfrente es un amigo o un enemigo. Y esta percepción se extiende incluso a los objetos inanimados hasta tal punto que cualquier cosa, como un ordenador, un fusible fundido, una luz que parpadea o un contestador automático, puede llegar a adquirir un tono amenazante. Cuando empecé a practicar la meditación de la compasión, sin embargo, descubrí que mi sensación de aislamiento disminuía, a la vez que comenzaba a sentirme más seguro de mí mismo. Donde antes solo veía problemas, empecé a ver soluciones. Y si antes daba más importancia a mi felicidad que a la de los demás, comencé a sentir que el bienestar de los demás era el fundamento de mi propia paz mental. El primer paso para desarrollar la bondad amorosa y de la compasión, según me enseñaron, es aprender a apreciarse a uno mismo. Esta no es una lección fácil, especialmente para las personas que han crecido en culturas donde es habitual insistir en las debilidades de cada uno más que en sus puntos fuertes. Y no vayas a pensar que esto es un problema específico de Occidente. El haber desarrollado una actitud más compasiva conmigo mismo me salvó literalmente la vida durante mi primer año de retiro. Si no hubiera hecho allí las paces con mi verdadera naturaleza, mirando las profundidades de mi propia mente y viendo la fuerza que allí había en vez de la vulnerabilidad que siempre había sentido, nunca habría podido salir de mi habitación. Una de las cosas que más me ayudó cuando estaba allí sentado fue recordar que la palabra sánscrita para ser humano es Purusha, que básicamente significa algo dotado de poder. Ser humano significa tener poder, el poder de lograr cualquier cosa que deseemos, y todo lo que deseamos tiene siempre su origen en nuestro impulso biológico fundamental de ser felices y evitar el sufrimiento. Así pues, para empezar a desarrollar la bondad amorosa y la compasión, nos usamos a nosotros mismos como objeto en la práctica de meditación. El método más fácil viene a ser una variante de la práctica de escaneo que he explicado anteriormente. Si practicas formalmente, adopta en la medida que puedas la postura en 7 puntos y si no, simplemente pon la espalda recta, mantén el resto del cuerpo relajado y equilibrado y deja que tu mente descanse en un estado de simple presencia consciente. Tras unos instantes reposando la mente en meditación sin objeto, haz un ejercicio de escaneo rápido, observando cada parte de tu cuerpo.
Y a medida que escaneas el cuerpo, permítete reconocer y apreciar lo maravilloso que es tener un cuerpo y también una mente capaz de escanearlo. Permítete reconocer cuán extraordinarios son estos hechos básicos de tu existencia y cuán afortunado eres por tener estos grandes dones, un cuerpo y una mente. Descansa por unos instantes en este reconocimiento e introduce suavemente el pensamiento. Qué bueno sería si pudiera siempre gozar de esta sensación de bondad fundamental. Qué bueno sería si pudiera siempre disfrutar de esta sensación de bienestar y de todas las causas que hacen que me sienta feliz, en paz y en armonía. Luego deja que tu mente descanse simplemente en un estado abierto y relajado. No trates de prolongar la práctica durante más de 3 minutos si la haces formalmente, ni más de unos segundos si haces sesiones informales de meditación. Es muy importante practicar en sesiones breves y luego dejar descansar la mente. Las sesiones cortas de práctica, seguidas por periodos de descanso, permiten que tu nueva conciencia se estabilice o, en términos occidentales y científicos, dan a tu cerebro la oportunidad de establecer patrones nuevos sin ser abrumado por los antiguos cotilleos neuronales. En términos muy sencillos, cuando sueltas la práctica, permites que sus efectos te sumerjan en una oleada de sentimiento positivo. Cuando has logrado una cierta familiaridad con tu propio deseo de felicidad, se vuelve mucho más fácil ampliar esta conciencia a los demás seres sensibles de tu alrededor, como las personas, los animales e incluso los insectos. La práctica de la bondad amorosa y de la compasión por los demás consiste esencialmente en cultivar el reconocimiento del hecho que todos los seres vivos desean sentirse completos, seguros y felices. Lo único que tenemos que hacer es recordar que lo que ocurre en la mente del otro es simplemente lo mismo que hay en la tuya. Cuando recuerdas esto, comprendes que no hay razón alguna de temer a nadie ni a nada. Si alguna vez sientes miedo, es por la única razón de no haber podido reconocer que la persona o el ser que tienes delante tuyo es exactamente igual que tú, alguien que solamente quiere ser feliz y librarse del sufrimiento. Los textos clásicos del budismo nos enseñan a pensar primero en nuestra madre, que tuvo la bondad suprema de llevarnos en su vientre, traernos a este mundo y cuidarnos durante los primeros años de nuestra vida, muchas veces a costa de considerables sacrificios. Tengo entendido que en las culturas occidentales hay muchas personas que no disfrutan de una relación cordial y afectuosa con sus padres, y en este caso no sería muy práctico elegir a la madre como objeto de meditación. Es perfectamente aceptable, en este caso, que nos centremos en alguna otra persona, como algún pariente especialmente bondadoso, algún antiguo maestro o maestra, un buen amigo o un hijo o una hija. Algunas personas prefieren pensar en sus mascotas. Realmente no importa el objeto de meditación que elijas. Lo importante es reposar suavemente tu atención sobre alguien o algo que te inspire un profundo sentimiento de afecto y ternura. Para practicar formalmente la bondad amorosa y la compasión, comienza adoptando la postura en 7 puntos, o por lo menos, si estás en un lugar como un autobús o un tren, poniendo la espalda recta y dejando que tu cuerpo descanse de forma natural. Como en todas las prácticas de meditación, una vez que tienes el cuerpo en posición, el paso siguiente es dejar que tu mente repose naturalmente por unos instantes, soltando cualquier cosa en la que estuvieras pensando. Deja simplemente que tu mente exhale un profundo suspiro de alivio.
Después de reposar la mente por unos instantes en meditación sin objeto, lleva suavemente tu atención a alguien que te inspire fácilmente un sentimiento de ternura, afecto o cariño. No te sorprendas si te viene con más fuerza la imagen de alguna persona o ser que no es el que elegiste originalmente para trabajar. Esto suele suceder de forma bastante espontánea. Un estudiante comenzó a practicar formalmente con la intención de enfocarse en su abuela, que había sido muy bondadosa con él en su infancia. Pero la imagen que le venía repetidamente a la mente era la de un conejo que había tenido de niño. Esto no es más que un ejemplo de cómo se manifiesta espontáneamente la sabiduría natural de la mente. De hecho, este estudiante tenía muchos recuerdos de afecto asociados con el conejo, y cuando finalmente se abrió a ellos, la práctica le resultó bastante fácil. A veces puede suceder que tu mente genere espontáneamente recuerdos de alguna experiencia particularmente agradable que compartiste con alguien, en vez de una imagen general de la persona que has elegido para hacer esta meditación. Esto también está bien. Lo más importante a la hora de cultivar la bondad amorosa y la compasión es permitirte experimentar sentimientos genuinos de calidez, ternura y afecto. A medida que avanzas en la práctica, deja que esta sensación de calidez y de afecto se asiente en tu mente, como una semilla plantada en la tierra, y dedica unos minutos a alternar entre esta experiencia y dejar simplemente que tu mente repose en meditación sin objeto. A medida que alternas entre estos dos estados, permítete generar el deseo que la persona sobre la que estás meditando experimente el mismo sentimiento de apertura y calidez que tú sientes por él o por ella. Después de practicar un tiempo de esta manera, estarás listo para profundizar un poco más. Empieza como antes, adoptando la postura correcta y dejando que tu mente descanse por unos instantes en meditación sin objeto. Y luego lleva a la mente el objeto de tu práctica de bondad amorosa y compasión. Cuando te hayas enfocado en el objeto de meditación, hay dos maneras de continuar. La primera es imaginar que él o ella se encuentran en una situación muy triste y dolorosa. Por supuesto, si esta persona o ser está ya sufriendo un dolor o una pena profunda, bastará con pensar en esta situación real. En cualquier caso, la imagen que traes a tu mente te producirá naturalmente un sentimiento profundo de vínculo y de amor y un deseo intenso de ayudar. El simple hecho de pensar en alguien que te importa y que está sufriendo te puede romper el corazón. Pero un corazón roto es un corazón abierto y una oportunidad de hacer fluir el amor y la compasión en ti. Otra manera de hacer la práctica es poner la atención suavemente en el objeto que has elegido a la vez que te haces las preguntas: ¿en qué medida deseo yo ser feliz? ¿En qué medida quiero yo evitar el sufrimiento y el dolor? Reflexiona sobre estas preguntas tan concretamente como puedas. Por ejemplo, si estás en un lugar muy caluroso, ¿no es verdad que preferirías irte a otro lugar más fresco y mejor ventilado? Si sientes algún tipo de dolor físico, ¿no desearías que se fuera? A medida que contemplas tus propias respuestas, vuelve gradualmente tu atención al objeto que has elegido y piensa en lo que él o ella sentiría en esta misma situación. Esta manera de practicar no solo te abre el corazón hacia los demás, sino que además disuelve tu propia identificación con el dolor o la incomodidad que puedas estar sintiendo en este momento. Realmente no es muy difícil cultivar la bondad amorosa y la compasión por las personas que conocemos y por las que sentimos cariño.
Aun cuando querríamos estrangularlas por lo estúpidas y obstinadas que pueden ser a veces, la realidad es que las seguimos queriendo. Pero es un poco más difícil ampliar este sentimiento de calidez y vinculación a la gente que no conocemos. Y resulta aún más difícil extenderlo a las personas que nos producen aversión. Hace un tiempo, oí contar la historia de un hombre y una mujer que vivían en China hace quizá 40 o 50 años. Hacía poco que se habían casado y cuando la novia se mudó para vivir en la casa de su marido, empezó inmediatamente a discutir con su suegra por toda clase de asuntos triviales relacionados con cómo había que llevar la casa. Con el tiempo, su desavenencia aumentó hasta tal punto que la esposa y la suegra no podían ni verse. La esposa consideraba que su suegra era una vieja bruja entrometida, y la suegra pensaba que la joven mujer de su hijo era una niña arrogante sin ningún respeto por los mayores. No había razón para que la situación se hiciera tan tensa, pero con el tiempo la mujer llegó a aborrecer tanto a su suegra que decidió que tenía que hacer algo para librarse de ella. Fue pues a ver un médico y le pidió veneno para ponérselo en la comida. El médico escuchó las quejas de la joven esposa y accedió a venderle un poco de veneno, pero la avisó: si te doy un veneno fuerte que funcione de inmediato, todo el mundo te señalará diciendo que has envenenado a tu suegra. Descubrirían que yo te vendía el veneno y esto no sería bueno ni para ti ni para mí. Así pues, te voy a dar un veneno muy suave, con un efecto gradual, para que no muera tan rápidamente. El médico también le advirtió que tratara a su suegra con mucha amabilidad mientras le administraba el veneno. Sírvele las comidas con una sonrisa, le aconsejó. Dile que esperas que disfrute de su comida y pregúntale si hay algo más que puedas traerle. Sé humilde y dulce para que nadie sospeche de ti. La esposa accedió y volvió a la casa con el veneno. Esa misma noche empezó a añadir veneno a la comida de su suegra y le ofreció el plato con mucha amabilidad. Tras unos días de ser tratada con tanto respeto, la suegra empezó a cambiar de opinión acerca de su nuera, pensando: a fin de cuentas, quizá no es tan arrogante, quizá la juzgué mal. Y poco a poco empezó a ser más atenta con ella, felicitándola por las comidas que preparaba y por su forma de llevar la casa, y compartiendo incluso pequeños chismorreos e historias divertidas con ella. Al cambiar la actitud y el comportamiento de la suegra, naturalmente, también cambió el de la joven nuera. Pasados unos días empezó a pensar: quizá mi suegra no es tan mala como había pensado, en realidad parece bastante agradable. Las cosas siguieron así durante un mes aproximadamente. Las dos mujeres empezaron a entablar una buena amistad y llegaron a llevarse tan bien que la mujer dejó de añadir veneno a la comida de su suegra. Entonces empezó a preocuparse porque se dio cuenta que ya le había puesto tanto veneno que la mujer seguramente iba a morir. Volvió pues al médico y le dijo: me equivoqué. En realidad, mi suegra es una persona bastante agradable. No debería haberla envenenado. Por favor, ayúdame y dame un antídoto para el veneno que le he suministrado. El médico la escuchó, permaneció unos momentos sentado en silencio y dijo a la joven mujer: lo siento, ya no te puedo ayudar. No existe antídoto para este veneno. Al oír estas palabras, la mujer se disgustó muchísimo y se puso a llorar y a jurar que iba a matarse. ¿Por qué querrías matarte?, preguntó el médico. Porque he envenenado a una excelente persona que ahora va a morir. Por esto debo tomar mi propia vida como castigo por esta acción tan deplorable, contestó la muchacha.
El médico permaneció en silencio por un instante y empezó a reír levemente. «¿Cómo puedes reírte de esto?», le interpeló la mujer. «Porque en realidad no hay nada de qué preocuparse. No existe ningún antídoto para este veneno porque en realidad no te di ningún veneno, sino una hierba inofensiva». Me gusta esta historia porque es un ejemplo sencillo de cuán fácil y naturalmente se puede transformar una situación. Al principio, la joven esposa y su suegra se odiaban mutuamente. Ambas pensaban que la otra era detestable, pero cuando empezaron a tratarse de otra manera, comenzaron también a verse con otros ojos. Empezaron a verse mutuamente como buenas personas y con el tiempo llegaron a entablar una buena amistad. No es que su forma de ser como personas hubiera cambiado, lo único que cambió fueron sus perspectivas. Lo maravilloso de historias como esta es que nos hacen ver hasta qué punto las primeras impresiones que tenemos de los demás pueden resultar falsas o inexactas. No es necesario que nos sintamos culpables por estos errores que no son más que el resultado de la ignorancia. Afortunadamente, el Buda enseñó una práctica de meditación que ayuda no solo a corregir estos errores, sino también a evitarlos en el futuro. Es una práctica que se conoce como intercambiarnos con los demás y consiste, en términos sencillos, en imaginarnos a nosotros mismos en el lugar de alguien o algo que nos disgusta. Aunque la práctica de intercambiarnos con los demás se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, resulta útil aprender la técnica básica practicando formalmente. La práctica formal es algo así como cargar la batería de un teléfono móvil. Cuando la batería está bien cargada, podemos hablar bastante tiempo por el teléfono, desde muchos lugares y en toda una variedad de circunstancias. Tarde o temprano, sin embargo, la batería se agota y tenemos que volver a cargarla. La diferencia principal entre recargar una batería y desarrollar la bondad amorosa y la compasión es que, con la práctica formal, el hábito de responder compasivamente a los seres sensibles genera con el tiempo una serie de conexiones neuronales que se perpetúan en el tiempo y al fin ya no se descargan. El primer paso de la práctica formal es, como siempre, adoptar una buena postura y dejar que la mente repose por unos instantes. Luego piensa en alguien o algo que te disguste. No juzgues tus sentimientos, date completamente permiso de sentirlos. El simple hecho de soltar tus juicios y justificaciones hará que experimentes algo de apertura y de claridad. El siguiente paso es reconocer interiormente que tu sentimiento de ira, resentimiento, envidia o deseo es en sí mismo la fuente del dolor o de la angustia que experimentas. El origen del dolor no está en el objeto de tu sentimiento, sino en la respuesta que tu mente genera al pensar en él o ella. Puedes llevar, por ejemplo, tu atención a alguien que te ha dicho algo que parecía cruel, crítico o despectivo, o que te ha mentido descaradamente. Entonces, permítete reconocer que lo único que ha ocurrido es que esta persona ha emitido unos sonidos y tú los has oído. Si has pasado un cierto tiempo practicando la meditación del morar en calma, centrándote en los sonidos, este aspecto de la práctica de intercambiarnos con los demás seguramente te resultará bastante familiar. Llegado a este punto, hay básicamente 3 posibilidades. La primera y la más probable es que te dejes arrastrar por la ira, la culpabilidad o el resentimiento. La segunda, que no es muy probable, es que pienses: debería de haber pasado más tiempo meditando sobre el sonido. Y la tercera
es que imagines que tú eres la persona que dijo o hizo aquello que percibiste como dañino. Pregúntate entonces si su acción estaba realmente motivada por el deseo de hacerte daño, o si lo que quería era tratar de aliviar su propio miedo y dolor. Seguramente ya sabes la respuesta. Quizá oíste a alguien hablar de la salud de esta persona o de sus relaciones o de algo que amenazaba su reputación profesional. Además, aun si no conoces la situación concreta de esta persona, sabrás por tu propia experiencia de desarrollar la compasión por ti mismo y ampliarla a los demás, que solo hay un motivo posible que explica el comportamiento de cualquier ser: el deseo de sentirse felices o seguros. Cuando las personas hablan o actúan de forma dañina, es porque no se sienten felices o seguros. En otras palabras, tienen miedo. Y sabes muy bien lo que es tener miedo. Reconocer esto en los demás es la esencia de la práctica de intercambiarnos con los demás. Otro método para intercambiarnos con los demás es elegir un objeto neutro, como una persona o un ser que no conoces personalmente, pero sabes que sufre. Puedes pensar en algún niño de algún país lejano que se muere de sed o de hambre, o en un animal atrapado en un cepo que se arranca desesperadamente una pata a mordiscos para poder escapar. Estos seres neutros experimentan todo tipo de sufrimientos sobre los que no tienen ningún control y de los que no se pueden proteger ni liberar. Es fácil comprender el dolor que sienten y su anhelo desesperado por librarse del dolor, porque nosotros también compartimos este mismo deseo básico. Por tanto, aunque no les conozcamos, podemos reconocer su estado mental y experimentar su miedo y sufrimiento como si fuera nuestro. No dudaría en apostar que extender tu compasión de esta manera hacia las personas que te disgustan o que no conoces no te va a convertir en un pesado y aburrido holgazán. El segundo nivel. Que todos los seres gocen de la felicidad y de las causas de la felicidad. Los 4 inconmensurables. Hay una práctica específica de meditación que te puede ayudar a generar la bondad amorosa y la compasión inconmensurable. En tibetano esta práctica se llama Tonglen, que se podría traducir como enviar y tomar. El Tonglen es una práctica bastante sencilla que solo requiere una coordinación básica entre la imaginación y la respiración. El primer paso es reconocer simplemente que igual como nosotros queremos conseguir la felicidad y evitar el sufrimiento, los demás seres también comparten en la misma medida este anhelo básico. No es necesario que visualices a seres concretos, pero puedes hacerlo si te resulta útil. Con el tiempo, sin embargo, la práctica de tomar y enviar se amplía para abarcar no solo a los seres que puedes imaginar, sino a todos los seres sensibles sin excepción, incluidos los animales, los insectos y los habitantes de dimensiones que no somos capaces de percibir. El punto principal, según aprendí, es recordar simplemente que el universo está lleno de seres en un número infinito. Y pensar, igual como yo quiero ser feliz, todos los seres quieren ser felices. Igual como yo deseo evitar el sufrimiento, todos los seres desean evitar el sufrimiento. Yo soy solo una persona, y los demás seres son infinitos en número. El bienestar de estos seres infinitos es más importante que el de uno solo. Y a medida que dejes que estos pensamientos circulen en tu mente, empezarás a sentir el vivo deseo de que los demás seres se libren del sufrimiento. Comienza adoptando una postura adecuada
y deja que tu mente repose simplemente por unos instantes. Luego apóyate en la respiración para enviar toda tu felicidad a los seres sensibles y absorber en ti todo su sufrimiento. Cuando exhalas, imagina que toda la felicidad y el beneficio que has obtenido en tu vida manan de ti en forma de una luz pura que se extiende a todos los seres y se disuelve en ellos, satisfaciendo todas sus necesidades y eliminando todo su sufrimiento. Cada vez que empiezas una exhalación, imagina que esta luz alcanza inmediatamente a todos los seres. Y cuando terminas la exhalación, la luz ya se ha disuelto en ellos. Y cuando inhalas, imagina que todo el dolor y el sufrimiento de todos los seres sensibles penetra por tus orificios nasales como una luz opaca y brumosa que se disuelve en tu corazón. A medida que realizas esta práctica, imagina que todos los seres se liberan del sufrimiento y se llenan de dicha y de felicidad. Cuando hayas practicado así por un cierto tiempo, deja simplemente que tu mente repose y luego reanuda la práctica alternando así entre periodos de Tonglen y reposar tu mente. Si esto te ayuda a visualizar, te puedes sentar con el cuerpo muy derecho y posar las manos en la parte superior de tus muslos con los puños suavemente cerrados. Mientras exhalas, abre los dedos y deja que tus manos resbalen a lo largo del muslo hacia la rodilla, a la vez que imaginas que la luz se extiende hacia todos los seres. Y mientras inhalas, vuelve a abrir las manos y a cerrarlas gradualmente como si estuvieras atrayendo la luz opaca del sufrimiento de los demás y disolviéndola en ti. El universo está lleno con una variedad tal de seres que resulta imposible imaginarlos todos, y más aún ofrecerles a todos ayuda directa e inmediata. Mediante la práctica del Tonglen, sin embargo, abres tu mente a toda esta infinidad de seres y les deseas que estén bien. El resultado es que, con el tiempo, tu mente se vuelve más clara, más tranquila, más centrada y presente, y desarrollas la capacidad de ayudar a los demás de una infinidad de maneras, directa e indirectamente. Hay un antiguo cuento tibetano que ilustra los beneficios de desarrollar esta clase de compasión tan penetrante. Había un nómada que pasaba su vida caminando por las montañas y sufría constantemente por la rugosidad y la aspereza del suelo, ya que no tenía zapatos. A lo largo de sus andares comenzó a recoger pieles de animales muertos y a extenderlas en los senderos de la montaña, cubriendo así las piedras y las astillas. Con todo este esfuerzo, sin embargo, como ya supondrás, solo pudo cubrir unos cuantos centenares de metros cuadrados. Finalmente, se dio cuenta que solo tenía que usar unas pocas pieles para hacerse un par de zapatos, y podría caminar miles de kilómetros sin sentir ningún dolor. Con solo cubrir sus pies con cuero, había logrado cubrir la tierra entera. De la misma manera, si tratas de lidiar con cada conflicto, cada emoción y cada pensamiento negativo que surge, serás como el nómada que se esfuerza por cubrir la tierra entera con pieles. Pero si te esfuerzas en cultivar la bondad amorosa y la paz en tu mente, podrás aplicar una misma y única solución a todos los problemas que se presenten en tu vida. El tercer nivel. La práctica de la bodhicitta o la mente del despertar puede parecer algo casi mágico, porque cuando eliges tratar a las demás personas como si ya estuvieran completamente iluminadas, suelen responder de una manera más positiva, segura y tranquila de lo que normalmente harían. Pero no hay en realidad nada mágico en ello. Lo que ocurre
es simplemente que cuando contemplas a los demás y actúas frente a ellos considerándolos al nivel de su pleno potencial, ellos también responden de la misma manera en la medida que pueden. Como ya mencioné antes, la bodhicitta consta de dos aspectos, la bodhicitta absoluta y la relativa. La bodhicitta absoluta es la visión o comprensión directa de la naturaleza de la mente. En el seno de la bodhicitta absoluta, o de la mente absolutamente despierta, no hay distinción alguna entre un sujeto y un objeto, o entre un yo y un otro, y todos los seres son reconocidos espontáneamente como manifestaciones perfectas de la naturaleza de Buda. Pero muy pocas personas tienen la capacidad de experimentar de inmediato la bodhicitta absoluta. Yo, desde luego, no pude. Como la mayoría de la gente, tuve que entrenarme siguiendo el camino más gradual de la bodhicitta relativa. Hay varias razones por las que se da el nombre de relativo a este camino. Primero, guarda relación con la bodhicitta absoluta porque tiene la misma meta que ésta, la experiencia directa de la naturaleza de Buda o de la mente despierta. Para dar un ejemplo, la bodhicitta absoluta es como el piso superior de un edificio y la bodhicitta relativa se puede comparar con los pisos inferiores. Todos los pisos forman parte del mismo edificio, pero cada uno de los pisos inferiores guarda una misma relación relativa con el de más arriba. Si queremos llegar a este, debemos pasar primero por todos los otros. Segundo, cuando hemos logrado el estado de la bodhicitta absoluta, ya no hay distinciones entre seres sensibles. Todos los seres vivos se perciben como manifestaciones perfectas de la naturaleza de Buda. En la práctica de la bodhicitta relativa, sin embargo, trabajamos aún en el marco de relaciones entre un sujeto y un objeto, y entre un yo y un otro. Finalmente, y como enseñan muchos grandes maestros, para el desarrollo de la bodhicitta absoluta es necesario desarrollar primero la bodhicitta relativa. El desarrollo de la bodhicitta relativa se divide en dos aspectos, la aspiración y la aplicación. La bodhicitta de aspiración consiste en cultivar el deseo de corazón de poder llevar a todos los seres a un nivel en que reconozcan su propia naturaleza de Buda. Comenzamos a pensar, quiero alcanzar el completo despertar para poder ayudar a todos los seres sensibles a lograr este mismo estado. La bodhicitta de aspiración se centra en el fruto o el resultado de la práctica. En este sentido, la bodhicitta de aspiración es como enfocarse con el objetivo, que es llevar a todos los seres a un destino concreto como Londres, París o Nueva York. En el caso de la bodhicitta de aspiración, este destino es el despertar completo de la mente o la bodhicitta absoluta. La bodhicitta de aplicación, a su vez, se suele comparar en los textos clásicos con dar realmente los pasos para poder llegar al destino elegido y se centra en el camino que conduce a la meta de la bodhicitta de aspiración, que todos los seres sensibles se liberen de todas las formas y causas de sufrimiento, reconociendo su naturaleza de Buda. Como ya hemos visto, cuando practicamos la bodhicitta relativa, seguimos atrapados en el hábito de considerar a los demás seres desde un punto de vista ligeramente dualista, como si su existencia fuera relativa a la nuestra. Pero cuando generamos la motivación de llevarles a todos, y no solo a nosotros mismos, al nivel del reconocimiento perfecto de la naturaleza de Buda, empieza a producirse algo sorprendente. La perspectiva dualista que contempla un yo y un otro comienza a disolverse lentamente. Nuestra sabiduría aumenta y nos volvemos más capaces de ayudar a los demás y a nosotros mismos.
Como manera de enfocar la vida, cultivar la bodhicitta relativa representa sin duda un importante paso adelante en nuestra forma de tratar con los demás, aunque requiere un cierto esfuerzo. Es muy fácil condenar a la gente que no comparte nuestro punto de vista, ¿no es verdad? Muchos de nosotros lo hacemos con toda facilidad y sin pensarlo dos veces cada vez que aplastamos un mosquito, una cucaracha o una mosca. La esencia del desarrollo de la bodhicitta relativa es reconocer que el impulso de aplastar un insecto y el deseo de condenar a una persona que no está de acuerdo con nosotros son básicamente lo mismo. Es una reacción de lucha o huida profundamente anclada en el nivel reptil de nuestro cerebro, o dicho de forma más directa, en nuestra naturaleza de cocodrilo. Así pues, el primer paso para desarrollar la bodhicitta relativa es decidir, ¿queremos ser un cocodrilo o un ser humano? Hombre, desde luego, ser un cocodrilo tiene sus ventajas. Los cocodrilos son muy hábiles a la hora de burlar a sus enemigos y de sobrevivir sin más. Pero son incapaces de amar y de tener la experiencia de ser amados. No tienen amigos ni pueden conocer la dicha de criar a sus hijos. Además, no aprecian mucho el arte ni la música. Son incapaces de reírse. Y muchos de ellos terminan convertidos en zapatos. Si has llegado hasta aquí al escuchar este vídeo, seguramente no eres un cocodrilo, pero seguramente habrás conocido a algunas personas que se comportan como cocodrilos. El primer paso para desarrollar la bodhicitta relativa es soltar tu aversión por las personas de este tipo y cultivar un sentimiento de compasión frente a estos seres que ni siquiera se dan cuenta de la riqueza y belleza de la vida que se están perdiendo. Cuando puedes hacer esto, entonces se hace mucho más fácil extender la bodhicitta relativa a todos los seres sensibles, incluidos los verdaderos cocodrilos y todos los seres vivos que te incomoden, te asusten o te repugnen. Solo tienes que pensar por un instante en todo lo que estas criaturas se pierden de la vida y tu corazón se abrirá casi automáticamente hacia ellas. En realidad, la bodhicitta de aspiración y la de aplicación son como las dos caras de una misma moneda. Difícilmente puede haber una sin la otra. La bodhicitta de aspiración es cultivar una disposición ilimitada para ayudar a todos los seres sensibles a lograr un estado de felicidad completa, libre de dolor y sufrimiento. No importa si puedes liberarlos de verdad o no. Lo importante es tu intención. La bodhicitta de aplicación, a su vez, consiste en las actividades necesarias para llevar a cabo tu intención. Cuando practicas una de ellas, esto fortalece tu capacidad de cultivar la otra. Hay muchas maneras de practicar la bodhicitta de aplicación, como por ejemplo, esforzarse todo lo posible por no robar, mentir, chismorrear, ni hablar o actuar de formas que intencionadamente causen dolor. Ser generoso con los demás, traer paz a las disputas, hablar amablemente y con moderación en vez de perder los estribos y regocijarse por las buenas cosas que suceden a los demás en vez de dejarnos abrumar por los celos o la envidia. Los comportamientos de este tipo son maneras de extender la experiencia de la meditación a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. No puede haber inspiración ni valor más grande que la intención de llevar a todos los seres a la perfecta libertad y al bienestar completo del reconocimiento de su verdadera naturaleza. No importa si lo logras o no, la intención en sí tiene una fuerza tal que a medida que trabajas con ella, tu mente se fortalecerá, tus aflicciones mentales disminuirán, te volverás más capaz de ayudar a otros seres y con ello
crearás las causas y las condiciones de tu propio bienestar. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.